Cuestiones muy concretas. El día de hoy voy a tratar de aproximarme a lo que hemos denominado las técnicas de negociación o la negociación de acuerdos en general y en especial algunas problemáticas sobre las negociaciones en colaboraciones eficaces. Y resalto acuerdo, negociación, porque me parece que, y esto ya de manera ya inicial, me parece que el nuevo Código Procesal Penal se originó para enfrentar varios problemas, ¿no? En principio habían algunos problemas económicos, el sistema entendía que no podía estar atendiendo todos los casos de la misma manera, se entendía además los recursos económicos, tantos jueces, tantos fiscales, tantos policías, tantos abogados, ¿a quién le cuesta todo eso? La infraestructura, la logística, la CIA, las computadoras, todo eso, ¿le cuesta a alguien o no? Y entonces más allá que nuestras universidades, correcto, generan un tipo de, llamémosle así, un tipo de producto inclinado para determinadas situaciones, y que de hecho también está dentro del problema, el nuevo Código Procesal Penal trató de enfrentar esos temas de carácter económico, temas de impunidad, las prescripciones, los hacinamientos, presos sin condena, etc. Para ello recreó una serie de salidas alternativas y simplificación procesal. Entendió que no todos los casos deberían ser todo lo que nos enseñan en las etapas del proceso penal, ¿cierto? Y entonces generó una serie de instituciones que los voy a relatar de manera muy rápida. Por ejemplo, el nuevo Código Procesal Penal tiene el artículo 468.5 y nos habla de la terminación anticipada. Y cuando nos habla de terminación anticipada, nos habla de los acuerdos sobre circunstancias de hecho, sobre acuerdos de pena, sobre consecuencias accesorias y sobre la pena. Miren todo lo que se puede acordar. El artículo 2 nos habla del principio de oportunidad y nos habla que se puede acordar el ejercicio de la acción penal. También el artículo 156 nos habla del objeto de prueba y en ello nos hablan de las convenciones probatorias, que determinadas circunstancias se pueden acordar. Convención de medios, convención de hechos. El 350 nos hablan de algunos criterios de oportunidad en unas etapas más avanzadas. El 372 nos hablan de la conclusión anticipada, que se acuerda que pena y reparación civil. El 447 nos habla del proceso inmediato y dentro del cual se puede realizar una serie de acuerdos. El 462 nos habla de los acuerdos dentro del proceso de querella. El 468.5 nos habla, ya hemos dicho, la terminación. 472, colaboración eficaz. El 477, correcto, procesos por faltas, 484, etcétera. Entonces, nuestro Código Procesal Penal y los reformadores pensaron en los acuerdos. Pensaron que en la mente de los fiscales y en la mente de los abogados sí podíamos conversar, sí podíamos dialogar, sí podíamos escucharnos, sí podíamos sentarnos y hablar de pena, reparación civil, circunstancias fácticas, prueba, etcétera. ¿Y cómo se hace todo eso sin negociar? Es cierto que pueden existir acuerdos impuestos, ¿no? O esos acuerdos que a veces uno tiene con la esposa donde uno dice sí, estoy de acuerdo. Porque a veces no tenemos otra, ¿cierto? Por favor, las damas. Pero lo ideal es que los acuerdos traten de tener algún canal civilizado para llegar a esos acuerdos, ¿no?
De hecho, la palabra ponte de acuerdo es una ya palabra, es un término antiquísimo que no viene de los abogados. ¿Estamos de acuerdo? Los abogados, incluso los penalistas, recién se han dado cuenta con el nuevo Código Procesal Penal que el abogado y el fiscal se pueden mirar, pueden conversar, pueden dialogar, pueden escucharse, pueden mostrar sus temores, sus virtudes, sus defectos, las debilidades y fortalezas de sus casos. Miren, ve, recientemente. Pero ya hace más de 500 años, y no le hablo de mucho más tiempo, correcto, los portugueses llegaban a China, llegaban a África, y ellos acordaban en otros idiomas, con otros objetos, con otras culturas. Claro que ha pasado mucho agua bajo el puente, muchas muertes, genocidios y tantas cosas, pero digamos que el comercio nos ha brindado un gran ejemplo de negociación y temas de acuerdo que ahora los tenemos a todo nivel, ¿no? Tratados y todo lo que ustedes desean llevar la palabra acuerdo. Entonces, como para los abogados y sobre todo para los penalistas, es tan joven esta palabra acuerdo, es la verdad que es un niño. No diría un niño. ¿Qué es? ¿Un infante, un bebé de teta? Que hay que alimentarlo con leche adecuada. No sé si se llama el caliostro, ¿no? Que identifica qué nivel de grasa, ya la de la madre, identifica si el niño está medio delgadito, sin mucho tema locomotor. ¿Cómo es ese caliostro? Ya ganó un premio la doctora Ochoa, que el premio L'Oréal, que entrega a las más grandes científicas mundiales por avances sobre ese tema. ¿Cómo se adecúa la leche a lo que necesita el niño? Es increíble. Trata de compensar, trata de equilibrar y sanar. La pregunta es, ¿sabemos los abogados penalistas qué es acordar? No, doctor, yo sé lo que es litigar, yo sé lo que es pelear, yo sé lo que es discutir, yo tengo las mejores armas tipo samurái para tratar de enfrentar al otro con las mejores técnicas, los mejores modos. Mire, doctor, yo todos los días salgo al litigio y cojo mi sable y lo afilo. Saco mi bazooka, mi armamento. Es más, yo sé cuáles son las técnicas de mostrar mi rostro más fiero para intimidar al enemigo. Sé alzar los brazos para salir mejor en la foto. Mire, me he aprendido las frases célebres. Está bien, todo eso vale y es importante, pero ¿para qué escenarios? Para el litigio. ¿Y todos nuestros casos deben llegar a litigio? ¿Todos nuestros casos deben llegar a juicio? ¿Ese fue el pensamiento de los reformadores del nuevo Código Procesal Penal? Les pregunto a ustedes. ¿O es que quizás es un poco el espejo de nuestra sociedad? Salimos con hambre y nos encanta el arte samurái, de repente el Sun Tzu, ¿no? Sun Tzu, nos encanta el arte, vemos todos los días en televisión que hay tanta situación que en verdad pensamos que eso debe ser lo normal o el estándar adecuado de un penalista. Pero creo que hay comunicaciones un poco disparejas, un poco que se sobreponen, que yo quisiera un poquito abrir y un poquito tratar de desenredar este tipo de situaciones. En primer lugar, la idea es que los conflictos se enfrenten de manera civilizada. La idea es que el derecho penal es de última ratio. La idea es que todo funcionario público tiene que actuar de manera objetiva, sensata, racional. Doctor, pero yo soy abogado. Entonces mi forma de actuar debe ser de otra manera, no sé. Tranquilo. Nosotros también somos civilizados. Sabemos conversar, sabemos dialogar, sabemos escuchar. ¿Sí? Entonces, novedad, el piso está parejo. Entonces, vamos a hablar de qué es el acuerdo, cómo se acuerda, tipos de acuerdo,
técnicas de acuerdo, límites del acuerdo, sujetos y objetos que acuerdan, oportunidad del acuerdo, plazo de acuerdo y etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente que esta conferencia no nos permite todo ello. Sería hermoso, ¿cierto? Cursos de negociación, así como se han implementado en las universidades, cursos de litigación. ¿Y qué debería ser la litigación? No debería ser quizás lo excepcional o lo más cirugía de alto, sí, pero ¿qué debería ser lo mejor? ¿Qué debería ser lo ordenado, lo ordinario o lo más? ¿No significa más bien que todos deberíamos aprender a cómo llegar a acuerdos civilizados? ¿No debería ser más bien que todos aprendamos técnicas de escucha, técnicas de alguna manera que nos permitan acordar de mejor manera? Entonces yo creo que hemos perdido algo en el camino. Y yo creo que debemos volver a un punto donde nos permita reflexionar de mejor manera. He tratado de revisar el reglamento de colaboración eficaz y he tratado de revisar el Código Procesal Penal para escoger un tópico, que es la colaboración eficaz. Y tratar de abordar el nuevo Código Procesal, la colaboración eficaz, pero con otros ojos. Yo he tenido a mi haber no menos de 20 y pico colaboraciones eficaces. ¿Ya? Y me ha tocado compartir con muchos colegas, con muchos fiscales, con muchos jueces, y cada uno trata de hacer lo mejor dentro de su aspecto. Hay muchos en los cuales he estado en colaboraciones eficaces 4 o 5 años y luego dice, no ha sido útil tu aporte y ¿qué hago con mi colaborador? Pero ojo, ojo, todo lo que ha declarado con respecto a terceros lo voy a utilizar, y todas las pruebas que he usado lo voy a utilizar, ¿Eso brinda confianza en los acuerdos? Yo creo que es importante la teoría de la confianza en los acuerdos. Yo creo que es importante que los abogados sepamos qué cosas se acuerdan. ¿Se acuerda solo el objeto del acuerdo o una colaboración eficaz? Por ejemplo, ¿qué se acuerda? La norma describe una serie de situaciones, pero yo creo que también se acuerda el miedo, se acuerda el temor. Todos los días lo sacan en televisión al colaborador y dicen que es el principal cabecilla de no sé qué. ¿O quiénes creen que se someten a colaboración? ¿No son los que están un pie? ¿Quiénes más? Hay otra estrategia, pues, de gelar colaboradores. Viene y dice, sí, y yo lo conozco al general 1, al general 2, al general 3. Y los otros generales están mirando la televisión y dicen, yo voy a ser el colaborador 3, 4 y 5. ¿Cierto? Sí. Son técnicas que se implementan. ¿Sí? Y se están usando técnicas. Lo que pasa es que hay que teorizarlas. Y hay que ver cuáles son las técnicas. No sé si la palabra es legítimas, ¿cierto? Pero hay que teorizarlas. No es posible que el plazo sea ilimitado para que te decidan un acuerdo preliminar. No es posible que existan colaboradores eficaces ilimitados sin que tengas cosas claras, ¿no? Sin que por lo menos tengas claro el objeto del acuerdo. Pero creo yo que en parte ayuda en ese problema y mucho la norma. O sea, hay un problema de cultura de acuerdo de los sujetos que acuerdan. Esto es procurador, fiscal, abogado. Repito, hay un problema o varios problemas en los sujetos que acuerdan en relación a su cultura, a su forma de aproximarse a los problemas, a su constructo de personalidad, ¿cierto? Pero también hay un grueso temas que faltan discutir en las normas, porque así como nuestros jueces y así como nuestros legisladores, ¿correcto?, están viniendo tarde a entender el tema de los acuerdos. Entonces vamos a ejemplos muy concretos. Entonces,
Em, sí, sí, gracias. Ok, entonces, inexistencia de acuerdos preliminares, por ejemplo. Lanzo una hipótesis. Inexistencia de acuerdos preliminares. Artículo 472.4. Dice, escuchen, y pregúntense si el legislador sabe lo que es acuerdo. Es necesario que el solicitante acepte o, en todo caso, no contradiga la totalidad del acuerdo, ¿cierto? De lo que se piensa acordar. O alguno de los cargos que se le atribuye. Pregunta. Es importante que para el acuerdo, ¿qué cosa? Acepte o no contradiga, ¿cierto? Si tú aceptas o no contradices de entrada para que tengas la llave para iniciar este proceso de acuerdo, ¿hay acuerdo? Volvemos a lo mismo. O sea, si tú quieres conversar conmigo, primero tienes que aceptar o no negar. Oye, pero yo quiero discutir. No. ¿Aceptas o no niegas? Es un poco noico, ¿no? ¿Cierto? La pregunta es si es posible desde esta perspectiva, ¿correcto? Poder hablar de ello. Porque, ojo, yo creo que cuando el 472.4 nos habla de acuerdo preliminar, en realidad no existe acuerdo preliminar. Lo que existirá es una solicitud de acuerdo. Y si hay un acta, es una solicitud constado en acta. Solicitud verbal de acuerdo de la solicitud. Segundo tema, 474.1. Aplicación del beneficio de colaboración eficaz. Dice, el 474.1b, dice, admitir o no contradecir libre expresamente los hechos. Si tú admites o no contradices los hechos, ¿hay acuerdo de hechos? No hay acuerdo de hechos. Vamos al artículo 474.2. Y esta es la parte más interesante para ver cómo utilizamos los términos colaboración, acuerdo y en general, acuerdo de colaboración. Miren lo que dice. Dice 474.2 dice, los delitos que pueden ser objeto de acuerdo son. Dice, asociación ilícita, terrorismo, todos los casos de criminalidad organizada, concusión, peculado, ¿correcto? Ya. Cuando ustedes leen los delitos que pueden ser objeto de acuerdo son, ¿en qué piensan? ¿En que los delitos pueden ser objeto del acuerdo de colaboración eficaz? Los delitos pueden ser, acuerdo a lo gringo, a lo norteamericano, pueden ser objeto de acuerdo de colaboración eficaz. ¿Normalmente? No, ¿cierto? No, la calificación jurídica o el delito no se acuerda. ¿Pero qué ha querido decir aquel legislador? El legislador en realidad lo que ha querido decir es los procedimientos de colaboración eficaz, solamente el ámbito de aplicación será en estos casos. Entonces el legislador, en vez de decir los delitos que pueden ser objeto de acuerdo, debió decir, ¿correcto?, el ámbito de la colaboración, ¿correcto?, o el ámbito de aplicación de la colaboración, ¿no? O el ámbito de aplicación de los procesos de colaboración. Pero una cosa es la colaboración y otra cosa es el acuerdo. ¿Estamos claros?
El artículo 221.1 dice que no procede acuerdo antes de la corroboración. Claro. Y entonces tú ya brindaste toda la información, ¿cierto? Pasa toda la etapa de corroboración, que ¿cuánto tiempo puede durar? Y como que en efecto en la cancha no hemos llegado ni a acuerdos preliminares, porque el acuerdo preliminar no es acuerdo, sino una solicitud de acuerdo. Entonces han pasado 2, 3 años y no tienes ningún acuerdo. Ni siquiera has acordado los términos para llegar a acuerdo. ¿Cuál es el objeto del acuerdo en el artículo 22.2? Dice que pueden negociar el fiscal, el defensor y el colaborador eficaz. ¿Y cuál es el objeto? Dice los alcances del acuerdo. Perdón, ¿no se supone que tiene que haber un objeto claro de acuerdo? ¿Ustedes se imaginan un acuerdo, los alcances del contrato? Un acuerdo para ver cómo va a ser este Congreso, los alcances del Congreso. ¿Hay un objeto claro de acuerdo? ¿Tenemos claridad en el objeto, en la norma? Y esto ya, digamos, mil disculpas porque el tiempo, correcto, según mi cálculo, me falta todavía unos 5 minutos. He puesto cronómetro. Las reglas del acuerdo inicial. Negociemos. Márgenes de negociación fiscal. Dice, ¿quién dice? El reglamento de colaboración eficaz. Márgenes de la negociación. Hasta ahorita en la ley no sé qué acuerdo, pero sí me ponen los márgenes con que tú debes negociar. Muy abogados somos, ¿no? Siempre los límites. De esto no te puedes pasar, ¿cierto? Muy bien. Dice, nos hablan los requisitos de la eficacia de la colaboración eficaz. Nos habla que el colaborador eficaz podrá obtener beneficios. Nos habla la forma, cómo se debe aplicar acumulativamente la disminución y la suspensión, etcétera. Y nos habla de cómo se aplica la exención y la remisión. En realidad, ahí simplemente me están diciendo en qué casos se dan. Pero es muy abogado, es muy legislador. No tengo margen de acuerdo. Además, el reglamento me dice márgenes de negociación del fiscal. Pero ya está bien, yo no quiero que, o sea, el acuerdo parte por criterios de libre. Tiene que haber parámetros, sí. Tiene que haber límites, sí. Pero si me dice la norma que solamente para los casos de criminalidad organizada, solamente para estos casos, ¿correcto?, puede darse la exención y la remisión de pena, ¿me da margen de acuerdo? O sea, el legislador dice, tú fiscal te vas a poner de acuerdo con la defensa y el imputado de esta manera. Él te da esto y tú le das esto, nada más. Un acuerdo legislado, es un acuerdo tasado. ¿Entenderá el legislador lo que es acuerdo? Una cosa es darle los límites y los márgenes al acuerdo, ¿correcto? Y otra cosa es decirle qué es y cómo, o sea, el límite del objeto del acuerdo, ¿no? Y el único criterio que desde mi perspectiva ha entendido bien lo que son los alcances del acuerdo es, por ejemplo, el tema de la disminución y la suspensión, que dice, para todos los casos conforme a la discrecionalidad del fiscal. Ahí sí pues me dan criterios de negociación. ¿Sí? Y entonces, amigos, simplemente para ir terminando, ¿correcto? Para ir terminando, porque he tomado solamente como ejemplo este tema de la colaboración eficaz, yo les digo lo siguiente. Habría que revisar un poco, en Harvard hay una escuela de negociación. Y se han desarrollado una serie de métodos de negociación. Es importante separar al problema de las personas. A veces cuando estamos negociando, decimos este fiscal o esta situación y comenzamos a negociar con un sinnúmero de prejuicios. Tenemos que separar. El problema no es el fiscal, el problema no es el abogado, el problema es el problema y hay que saberlo identificar. ¿Sí? Concentrarse en los intereses, no en las posiciones. Tratar de que los criterios sean objetivos de solución.
temas de reparación civil. Muchas veces nos entrampamos, correcto, en los montos, cuando la reparación podría ser integral. ¿Cuánto necesitas? Necesito 50,000, pero ¿para qué? Un médico pediatra. Pero de repente tengo un médico pediatra y tengo un trome médico pediatra. ¿No se estaría solucionando el tema del interés más allá de la posición y del número? Por otro lado, yo creo que debemos tener en cuenta los elementos de una negociación efectiva donde ambas partes lleguen a acuerdos satisfactorios, donde ambas partes se sientan que han llegado a logros. Debe haber alternativas de solución, intereses, opciones, compromisos de las partes, que esto tienen que ser regulares conforme va trasuntando el proceso. Si hablamos de colaboración eficaz, debería constantemente llegarse a acuerdos, pero acuerdos reales, firmados, no solicitudes de colaboración eficaz. Las comunicaciones, la presentación de los acuerdos a los medios, el caso es difícil. Importante es la relación, ¿correcto? Duro con el problema, ¿correcto? Y respetando el trato, respetando la solución. Y para culminar, yo sí creo que podemos lograr una importante relación entre los sujetos que negocian y una importancia en el resultado negociador. Y entonces debemos dejar los criterios de perder, perder. Perder, perder para el sistema judicial significa seguir con los procesos largos que generan prescripción. ¿Eso qué es para la sociedad? No tiene ningún sentido. Mi fiscal o el abogado dice, esto va a salir inocente, absuelto, vamos 8 años de proceso, nulo el juicio, nuevamente continúa. ¿Quién pierde ahí? ¿Quién tiene recursos para sostener tanto proceso? ¿Sí? Y entonces el sistema no puede actuar desde una perspectiva de perder, perder. Ni los sujetos deben actuar de la perspectiva halcón paloma. Yo creo que bien entendidos los acuerdos, podemos diseñar un proceso estratégico, correcto, que busque mutuos beneficios, correctos, satisfactorios, y porque para nosotros nos importa la rapidez del sistema, la eficacia del sistema y también temas de ahorro económico. Muchas gracias.